Revisar ahora la segunda propiedad química o el segundo tipo de reacción de los alquenos. En este caso, la propiedad se llama adición de aloácidos. Adición de aloácidos. Los aloácidos son los ácidos hidrácidos, como es el ácido bromhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido yodhídrico. Estos son aloácidos, ¿sí? Y están formados por hidrógeno y un halógeno. Por esa razón reciben ese nombre. Básicamente, en todos los casos, para adicionar, acuérdense que les dije ayer que los alquenos tienen, todas las reacciones son de adición, en la medida en que lo que hacemos siempre es romper el doble enlace y donde se rompe ese doble enlace, lo que hacemos es adicionar sustancias. Por eso decimos que todas las reacciones son de este tipo. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es lo que sucede con los aloácidos? Se va a separar nuestra molécula del ácido hidrácido en dos. Por un lado va a quedar el hidrógeno y por otro lado va a quedar el halógeno. Entonces se rompe esa molécula en dos. Aquí, de igual manera, se va a romper el doble enlace, de tal forma que cada carbono me va a quedar con un enlace libre. ¿Qué sucede acá? Sencillo, el hidrógeno va a ir a uno de los carbonos, ¿cierto? El hidrógeno va a ir a uno de los carbonos y el halógeno, en este caso el bromo, va a ir al otro carbono, ¿sí? El hidrógeno va a ir a un carbono y el bromo va a ir al otro carbono. Esa es la manera como se adicionan los aloácidos al alqueno. En este caso, fíjense que se pierde el doble enlace, queda un enlace sencillo y nos va a quedar un haluro de alquilo, ¿cierto? Un compuesto que va a quedar halogenado. En este caso, como es de dos carbonos, diríamos que es el bromoetano, ¿sí? Bromoetano. O el bromuro de etilo, que es exactamente lo mismo. Para el segundo ejemplo, exactamente igual. Un rompimiento en la molécula del ácido clorhídrico. Aquí un rompimiento del doble enlace. El hidrógeno va a uno de los carbonos del doble enlace y el cloro al otro carbono. Fíjense que en los compuestos cíclicos el ciclo no se abre, ¿sí? El ciclo no se pierde. Simplemente queda el mismo ciclo, pero al perderse el doble enlace, pues entran esas dos sustancias a reemplazar, pero el ciclo no se abre, se mantiene la estructura. En este caso tenemos el ciclo hexano, perdón, ciclo hexano. Bueno, iniciamos con el ciclo hexeno y nos queda el cloro ciclohexano. Y en el tercer ejemplo también es con el ácido clorhídrico, el rompimiento es el mismo. Aquí hay un error, nos falta una C acá en el producto. Entonces el hidrógeno va aquí a este carbono y el cloro va al otro carbono. Y de igual manera se pierde el doble enlace. Entonces, de esa forma, tenemos la adición de aloácidos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Fíjense que es algo muy sencillo. Siempre se rompe el doble enlace y se adicionan las sustancias. Generalmente vamos a tener dos grupos o dos elementos o dos grupos atómicos que van a estar adicionándose a cada uno de los carbonos del doble enlace. Bueno, tomamos el apunte entonces de esta segunda propiedad química y ya pasamos a revisar la siguiente. Si hay alguna duda, por favor me informe.
Bueno, vamos entonces a seguir con la siguiente propiedad química de los alquenos, que es la hidratación. Así como ayer veíamos que deshidratar es eliminar agua, hidratar pues es adicionar agua, ¿cierto? Es el proceso contrario. Aquí vamos a tener en cuenta algo bien importante y pues les voy a explicar una regla que en el anterior caso, digamos, no aplicaba, pero pues en este caso sí lo vamos a mirar y es la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov nos dice que cuando adicionamos, en este caso, hidrógenos, los hidrógenos van a ir al carbono que tenga menos hidrógenos, ¿sí? El hidrógeno siempre va a ir al carbono del doble enlace que tenga menos hidrógenos. Y la otra especie química, llámese hidroxilo, cloro, cualquiera otra de las que quede, va a ir al carbono que tiene más hidrógenos. ¿Listo? Entonces, el hidrógeno siempre va a ir al carbono que tiene menos hidrógenos, que tiene menos hidrógenos. Listo. En el caso de que tengan la misma cantidad de hidrógenos, no interesa, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Entonces, vamos a mirar aquí en nuestros ejemplos. Ah, no, creo que les dije algo al revés. El hidrógeno va a ir al carbono que tiene más hidrógenos, qué pena. El hidrógeno va a ir al carbono que tiene más hidrógenos. Y la otra especie al que tiene menos hidrógenos. Entonces, aquí tenemos para hacer hidratación, siempre vamos a necesitar que esté en medio ácido. Por eso aparece aquí el ácido sulfúrico y nuestra molécula de agua. Cuando la molécula de agua se encuentra en medio ácido, ella se va a disociar. Entonces, por un lado nos va a quedar el hidrógeno y por el otro lado nos va a quedar el grupo hidroxilo. ¿Sí? De esta manera se disocia la molécula de agua. Entonces hay un rompimiento. Nos separa el hidrógeno del grupo hidroxilo. De tal manera que nos quedan dos especies para hacer lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores. Un rompimiento del doble enlace. El hidrógeno va a ir al carbono que tiene más hidrógenos y el grupo hidroxilo va a ir al otro carbono. ¿Sí? Entonces, en este caso, si tuviéramos la estructura o la fórmula semidesarrollada, sería de la siguiente manera. CH2, tendríamos el doble enlace, luego seguiría otro carbono que sería CH, enlace sencillo, CH2 y CH3. Esa sería la molécula. Ya voy a borrar aquí esto para que no nos quede tan desordenado. Exacto. Esta sería la fórmula semidesarrollada. Entonces, fíjense ustedes que el hidrógeno va a ir al primer carbono. El primer carbono tiene dos hidrógenos y el segundo carbono solo tiene uno. Entonces, el hidrógeno va a ir al primero, que es el que tiene más hidrógenos, ¿sí? Y el otro va a ir al segundo carbono, el grupo hidroxilo. Entonces, aquí nos queda la estructura, se pierde el doble enlace. El primer carbono, pues nos quedaría CH3. Luego tendríamos en el segundo carbono adicionaríamos el grupo hidroxilo y la hidratación de alquenos nos va a formar alcoholes, ¿no? Al hidratar un alqueno, voy a formar un alcohol. Y cuando deshidrato un alcohol, como lo vimos en las formas de obtención, tengo un alqueno. O sea, es la reacción contraria. Lo mismo va a suceder en nuestro segundo ejemplo. La molécula de agua siempre se disocia, se separa el hidrógeno y el grupo hidroxilo.
hidrógeno y el grupo hidroxilo. Entonces aquí, fíjense en la molécula que tenemos, C y C. Aquí no tenemos, en este caso, este carbono tiene un hidrógeno, este carbono no, está unido a otros átomos de carbono. Por lo tanto, el hidrógeno va a ir a este carbono que es el que tiene un hidrógeno. Y el grupo hidroxilo va a ir al otro carbono que no tiene hidrógenos. Voy a cambiar esta flechita que salió muy fea. Es el grupo hidroxilo va a ir al otro carbono que no tiene ningún hidrógeno. Entonces, recordemos nuevamente, según la regla de Markovnikov, el hidrógeno siempre va al carbono que tenga más hidrógenos, ¿sí? Al que tenga más hidrógenos. Y la otra especie química va a ir al carbono que tenga menos hidrógenos. En este caso, el grupo hidroxilo. Y de igual manera tenemos un alcohol, la formación de un alcohol. ¿Ok? Miramos aquí el siguiente caso. Aquí tenemos un compuesto que es cíclico, ¿sí? El rompimiento del doble enlace se va a dar aquí y es entre este carbono y el carbono de CH2. Ahí es donde tenemos el doble enlace. Entonces, fíjense que este carbono del CH2 tiene dos hidrógenos, mientras que el carbono que está acá no tendría hidrógenos. Por lo tanto, lo mismo, aquí tenemos la disociación de la molécula, HOH, esta molécula se rompe, el hidrógeno va a ir al de arriba, que es el que tiene más hidrógenos. Y el grupo hidroxilo iría al de aquí, porque es el que tiene menos hidrógenos. Se rompe el doble enlace y nos va a quedar por un lado CH2 con el hidrógeno que le acabamos de adicionar y por otro lado el grupo hidroxilo. Y para el último ejemplo, que también es un ciclo, solamente que el doble enlace está dentro del ciclo, vamos a tener el mismo proceso. Rompimiento de la molécula de agua, el hidrógeno va al que tiene, fíjense, aquí los dos carbonos que estamos mirando son estos, ¿no? Aquí no tiene nada que ver este de acá, solamente son estos dos carbonos que son los que tienen el doble enlace. Este va a estar unido a hidrógeno, mientras que el de acá no, porque es un carbono eh, que es terciario y tiene un doble enlace, entonces él no va a tener hidrógeno. Entonces, el oxígeno el grupo hidroxilo, perdón, va a ir a este carbono, a este lado, que es el que menos hidrógenos tendría o no tendría hidrógenos, y el hidrógeno va a ir a este otro carbono. Entonces, esa es la manera como se hace la hidratación de alquenos. Entonces, ahí vimos el caso de moléculas que tienen el enlace doble en el primer carbono, las que no lo tienen en el primer carbono, los que están en un ciclo, el doble enlace es externo a un ciclo, y cuando es interno en el ciclo. ¿Alguna pregunta de la hidratación de alquenos? Ok. Entonces, por favor, tomamos el apunte. La siguiente reacción de los alquenos se llama adición de halógenos o halogenación. Es exactamente lo mismo. Pues es también muy sencilla. El proceso es exactamente el mismo que hemos venido manejando, solo que en este caso, pues lo que vamos a adicionar es un halógeno que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo, ¿sí? Cualquiera de esos cuatro que son los halógenos. Entonces, lo primero que se presenta es un rompimiento en la molécula del halógeno. Recordemos que Cl2 es como si tuviéramos Cl y Cl. Entonces, aquí se va a romper la molécula. Aquí el doble enlace, que siempre es donde se genera la reacción. Uno de los cloros va al primer carbono y otro de los cloros va al segundo carbono.
Aquí tengamos presente que como son halógenos únicamente, pues no aplica la regla de Markovnikov, ¿no? La regla de Markovnikov solamente tiene que ver cuando estoy agregando hidrógenos, que debo tener presente que los hidrógenos van a ir al carbono que tenga más hidrógenos. Pero en este caso, como estoy agregando halógenos, cada uno va a un carbono independientemente de cuál sea, y ya, eso es todo. Entonces, fíjense que la halogenación es muy sencilla. Siempre vamos a tener una molécula del halógeno, es decir, dos átomos, dos de flúor, dos de cloro, dos de bromo o dos de yodo. ¿Sí? Siempre una molécula para poder separar los átomos y finalmente adicionar uno a cada lado del alqueno. Entonces, fíjense que nos quedan los dos carbonos, un solo enlace y un cloro en cada uno de los carbonos del doble enlace. ¿Alguna pregunta? ¿No? Es sencillo. Entonces, por favor, tomamos el apunte de la halogenación. La última reacción que vamos a ver de los alquenos es una de las reacciones más importantes que ellos tienen y la que más uso a nivel industrial presenta y es la polimerización. La polimerización es la que da lugar a que podamos tener diferentes tipos de plásticos. Entonces tenemos el polietileno, el poliestireno, ¿sí? El polipropileno y todos ellos son alquenos, ¿sí? Y lo que hacen es unirse varias moléculas de alquenos para dar lugar a una molécula mucho más grande, indefinida, digámoslo así, de cantidad de alquenos. Es una reacción que también es una adición y siempre se debe hacer en medio ácido. En este caso, ¿qué adicionamos? Más moléculas del mismo alqueno, ¿sí? Más moléculas del mismo alqueno. Eso es lo que se presenta en medio ácido. Siempre en medio ácido porque ese medio nos va a proporcionar un hidrógeno que necesita la molécula para empezar el proceso de adición. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos un rompimiento del doble enlace, siempre un rompimiento del doble enlace, y a ese doble enlace se va a adicionar un hidrógeno. Por eso tenemos un medio ácido, un medio ácido. ¿Eso qué me va a generar? Un enlace libre de un carbono. Y en ese enlace libre va a llegar otra molécula del mismo alqueno, cuyo enlace doble también se ha roto y va a tener un enlace libre. Entonces, aquí voy a tener un enlace libre y llega otra molécula del mismo alqueno. Entonces, fíjense que se van a ir uniendo indefinidamente moléculas del mismo alqueno, formando cadenas muy extensas, muy largas, que se llaman polímeros. Por esa razón hablamos de polimerización. Cuando uno varias moléculas de lo mismo para generar unas moléculas más grandes, entonces los denominamos polímeros. Y esos polímeros, en este caso, por ejemplo, que es del eteno, que también se conoce como etileno, entonces va a dar lugar al polietileno, ¿cierto? Muchas moléculas juntas de etileno, ¿sí? Lo mismo pasa con el propeno, que se llama también propileno. Entonces nos va a generar muchas moléculas unidas de ese propileno y lo llamamos polipropileno. Entonces, siempre que tengamos polímeros, van a ser varias moléculas de la misma sustancia, en este caso de los alquenos. Esa es la polimerización y siempre se hace en medio ácido utilizando como catalizador al ácido sulfúrico. ¿Ok? Tomamos el apunte de esta que es la última reacción de los alquenos. Entonces, mientras van tomando el apunte, yo voy haciendo un resumen de las 5 eh, propiedades químicas que vimos, o las 5 reacciones químicas que vimos. Entonces, en primer lugar, la hidrogenación, donde adicionamos al doble enlace átomos de hidrógeno. En segundo lugar, la adición de aloácidos, donde en este caso adicionamos ácido, a uno de los carbonos hidrógeno, al que tenga más hidrógenos le colocamos el hidrógeno y al otro carbono le vamos a adicionar el halógeno,
flúor, cloro, bromo o yodo. En tercer lugar tenemos la hidratación, donde la molécula de agua se separa en hidrógeno y el grupo hidroxilo. El hidrógeno lo adicionamos al carbono que tiene más carbonos y el grupo hidroxilo al que tiene menos carbonos y formamos alcoholes. Luego tenemos la siguiente reacción, que es la adición de halógenos o halogenación, donde la molécula del halógeno se divide en dos átomos iguales y cada átomo va a uno de los carbonos del doble enlace. Y por último tenemos la polimerización, que es donde unimos varias moléculas del mismo alqueno para formar un polímero en medio ácido. ¿Listo? Esas son las 5 reacciones que hemos visto de los alquenos. ¿Ya tomamos el apunte de esta o todavía no? Profe, dame un momentico, por favor. Listo, no hay problema. Me avisas, por favor, cuando termines. El eje temático 3 son compuestos oxigenados. Compuestos oxigenados. Recuerden que cuando vimos las generalidades de las funciones químicas orgánicas, dijimos que estaban los hidrocarburos, los compuestos oxigenados y los compuestos nitrogenados. Entonces vamos a trabajar este periodo sobre los compuestos oxigenados. Ejes articuladores. 3.1. 3.1. ¿Qué propiedades tienen los alquinos? ¿Qué propiedades tienen los alquinos y los hidrocarburos aromáticos? ¿Qué propiedades tienen los alquinos y los hidrocarburos aromáticos? Tres punto dos. ¿Cómo se reconocen los Profe, compuestos oxigenados? qué pena, ¿puedes repetir por favor otra vez el primero? El 3.1. Sí, señor. ¿Qué propiedades tienen los alquinos y los hidrocarburos aromáticos? ¿Qué propiedades tienen los alquinos y los hidrocarburos aromáticos? ¿Listo? 3.2. ¿Cómo se reconocen los compuestos oxigenados? ¿Cómo se reconocen los compuestos oxigenados? Nuevamente el 3.1. ¿Qué propiedades tienen los alquinos y los hidrocarburos aromáticos? ¿Qué propiedades tienen los alquinos y los hidrocarburos aromáticos? Ese es el 3.1. El 3.2. ¿Cómo se reconocen los compuestos oxigenados? 3.3. ¿Qué reacciones químicas
son propias de los compuestos oxigenados? ¿Qué reacciones químicas son propias de los compuestos oxigenados? ¿Son propias de qué? Los compuestos oxigenados. Y 3.4. ¿Qué características presentan los compuestos nitrogenados? ¿Qué características presentan los compuestos nitrogenados? Bueno, esos son los ejes articuladores que vamos a estar desarrollando durante este tercer periodo. ¿Listo? Entonces ya a partir de nuestra próxima clase, la próxima semana, el día lunes, ya vamos a empezar con el desarrollo de estas temáticas. Por hoy quedamos hasta aquí, chicos. Entonces que tengan excelente resto de día. Pueden pasar a su descanso. Que Dios los bendiga. Bueno, chao a todos. Chao, profe, buen día. Bueno,